Una mañana fría y envuelta en la neblina de comienzos de primavera, el carruaje se detuvo frente a las verjas de hierro forjado de la mansión Hawthorne. Clara Winters bajó con angustiosa lentitud, su maleta de cuero viejo sostenida con ambas manos y el abrigo remendado cubriéndole hasta la garganta. Mientras avanzaba, los adoquines mojados bajo sus pies resonaron en el aire húmedo. El hedor dulzón de las azaleas bordeaba el camino, marcando una frontera entre el mundo que dejaba atrás y la solemnidad opulenta del dominio al que estaba a punto de pertenecer. No se permitió titubear. Con aire digno, apretó el pequeño relicario de plata, ovalado y simple, colgado al cuello, oculto bajo el vestido, sintiéndolo helado contra su piel. Sabía que, aun sin quererlo, aquel objeto la delataba. Su única herencia, un recordatorio de su madre a la que nunca volvió a ver tras la última Navidad en la casita del este. Al abrirse la puerta principal, un vestíbulo de techos altos y sombras acogió a Clara. Resonó el eco de sus pasos hasta que una figura de porte recto y laborioso se le acercó, Mrs. Agnes Shaw, la ama de llaves, cubierta con un chal oscuro, ojos brillantes y atentos bajo una expresión maternal. «Debe de ser la señorita Winters, ¿verdad?», dijo, con voz templada por años de ejercer autoridad y ternura por igual. Llegó justo a tiempo para la hora del té. Clara asintió y murmuró una respuesta casi inaudible. Agnes Shaw le sonrió, una sonrisa sincera pero velada por la reserva que la casa requería. Mientras subía la enorme escalera curva, Clara no pudo evitar observar los retratos en las paredes, rostros solemnes, generaciones de rostros Hawthorne entre lámparas doradas y cortinas de terciopelo. Había belleza, sí, pero también un vacío palpable. Agnes se volvió hacia ella antes de llegar al descansillo. «No tema preguntar si algo le resulta extraño», susurró suavemente. «Aquí, todo el mundo mira, pero casi nadie ve». Al fondo de un pasillo alfombrado, un timbre de risa aguda irrumpió la quietud. Una niña apareció empujando un caballito de madera. Tenía el cabello rubio, desordenado, y una timidez suspicaz en los ojos. Agnes se detuvo para presentarlas. «Evelyn, esta es la señorita Winters. Será tu maestra». La niña la observó, primero con recelo, luego con una chispa de curiosidad. «¿Usted sabe dibujar caballos?», preguntó Evelyn, seria. «Quizás no tan bien como tú, pero puedo intentarlo», respondió Clara, ofreciéndole una leve sonrisa, y desde ese primer cruce, un hilo de complicidad se tendió silencioso, apenas perceptible. Agnes recogió la maleta de Clara. Al inclinarse, sus ojos se posaron en el cordón plateado del locket, y preguntó con amabilidad renovada. «¿Es un bonito colgante, señorita Winters? ¿Un recuerdo de familia?». Por un segundo, Clara pareció retraerse hacia adentro. Su pulgar rozó el locket. La respuesta llegó baja y contenida. «Sí, de mi madre. Nunca me separo de él». La ama de llaves la contempló con cierta gravedad, como si hubiese confirmado una sospecha. Luego, sin añadir palabra, agitó la cabeza con aprobación silenciosa y guió a Clara hacia la habitación que sería suya. El despacho de Gabriel Hawthorne exhalaba la fragancia de cuero, papel antiguo y madera encerada. Clara aguardó en el umbral, las manos entrelazadas tras la espalda, sintiendo el peso de una autoridad invisible antes siquiera de ver al hombre. Al fondo, la penumbra apenas atenuaba la silueta del empresario. Gabriel leía junto a su escritorio, de pie, rígido en una quietud que parecía esconder tormentas. La voz de Gabriel emergió áspera pero controlada. «Adelante, señorita Winters». Ella avanzó un paso. Por encima del hombro de él, el marco dorado de un retrato femenino. Una joven de belleza serena, mirada casi resignada, presenciaba la escena. Clara sintió un escalofrío al captar la ternura dolorida en la pincelada del autor, el velo oscuro en la mirada del modelo. Gabriel cerró el libro lentamente y la miró. Ojos grises, expresión pálida, tensada por noches de insomnio. «Me han hablado bien de usted», empezó, midiendo cada palabra. «Espero que su instrucción corresponda a las necesidades de mi hija. Evelyn es especial. Haré lo que esté en mi mano, señor Hawthorne». La voz de Clara apenas tembló. Contenía años de silencios y renuncias. Él asintió, como si esa respuesta bastara de momento. Caminó hacia su escritorio y, al buscar unos papeles, abrió un cajón atestado de documentos. Entre ellos, durante apenas un segundo, Clara observó un sobrelacrado, cuidadosamente apartado de los demás. Gabriel posó su mano sobre él, un gesto casi inconsciente, como queriendo sentirse seguro de su presencia, antes de cerrar el cajón con deliberada lentitud. Un leve silencio descendió entre ellos, apenas roto por el rumor del reloj sobre la repisa. ¿Alguna vez trabajó en otro hogar de esta naturaleza?, inquirió Gabriel, sin mirarla directamente, como si la pregunta lo empujara a un terreno incómodo. «No exactamente», respondió Clara. «Pero conozco la importancia de la discreción, señor Hawthorne.
El cruce de miradas fue breve, cargado de reconocimiento y de heridas que ningún extraño podía comprender del todo. Antes de retirarse, Clara permitió que sus ojos se demoraran apenas un instante en el retrato de la joven esposa, la primera señora Hawthorne, la madre ausente de Evelyn. La pena de Gabriel era un animal contenido en la estancia, viejo y silencioso, acostumbrado a las sombras. La puerta se cerró tras ella con un sonido definitivo. En la sala de té de la mansión, los ventanales permitían que la luz de la tarde revelara motas de polvo en el aire. Los muebles eran antiguos, las porcelanas relucían bajo la atenta mirada de las visitas. Sentada con la espalda recta, Clara luchaba por adaptarse a la ceremonia social, con Evelyn a su lado y Agnes supervisando en la penumbra. El aire cambió apenas entró Vivian de Brett, envuelta en satén azul, guantes elegantes y sonrisa reluciente. Sus ojos recorrieron la figura de Clara con indisimulada curiosidad, como quien evalúa un objeto curioso que no termina de comprender. «Así que usted es la nueva institutriz», dijo Vivian, modulando la voz con esa frialdad que solo las personas seguras de su poder logran. «Me habían dicho que la familia Hawthorne ahora prefiere la frescura provincial». Clara, sin agachar la mirada, respondió con cortesía serena. «Me honra estar aquí, señora. Evelyn es una niña extraordinaria». «Oh, extraordinaria, claro». Vivian tomó una taza y enarcó una ceja. «Imagino que en su pueblo no sirven este tipo de té, ni deben usar muchísimas joyas». Su mirada descendió sutilmente hacia el cuello de Clara. «¿Ese pequeño colgante es una herencia?» Pareciera más bien un juguete. El silencio entre las mujeres fue denso. Clara tragó con dificultad, sus mejillas enrojecieron levemente, pero no cedió terreno. «No necesita brillar para tener valor», dijo, casi en un susurro firme. Evelyn, muy atenta, rozó la mano de Clara por debajo de la mesa. El gesto era diminuto, pero lleno de confianza plena. Vivian sonrió aún más, destilando veneno por gentileza. «Veremos cuánto tiempo dura esa convicción, señorita Winters». «Aquí, todos aprenden», añadió, con un giro teatral de la muñeca. Al quedar a solas, Clara se mantuvo callada, conteniendo la vergüenza, la rabia y el dolor con un suspiro contenido. Agnes se le acercó. Su voz apenas era audible, reconfortante sin ser efusiva. «No se preocupe por las opiniones de ciertas invitadas, querida. Aquí, la dignidad cuesta más que el té o las joyas». Clara se permitió una sonrisa triste. Por primera vez desde su llegada, creyó que podría resistir, aunque fuera en silencio. El reloj marcaba las 11:30 cuando los pasillos de la mansión Hawthorne parecían haberse hundido en un mutismo de terciopelo. La única fuente de luz provenía de la sala, donde una lámpara tenue proyectaba sombras largas a lo largo de los muros. Clara avanzaba a paso cuidadoso, los dedos helados aferrados a una vela, el vestido rozándole las enaguas con cada movimiento. Sus pensamientos giraban en torno a Evelyn, que había pedido un nuevo cuento antes de dormir, y al frío que se colaba por las ranuras del ventanal. La biblioteca estaba desierta. El aire olía a cuero, papel antiguo y una pizca rancia de tabaco. Clara extendió la luz sobre los lomos de los libros. Buscó con paciencia entre volúmenes polvorientos, extrayendo cuentos de hadas y fábulas clásicas. Giró hacia la mesa central, donde alguien había dejado 2 tazas de porcelana y un pañuelo bordado con iniciales femeninas. Apenas se percató. La mansión era tan grande que los rastros ajenos parecían parte del paisaje. Un crujido en el suelo de roble la hizo detenerse. La puerta lateral se entreabrió suavemente. El reflejo dorado del candelabro apenas iluminaba la silueta de Gabriel, rígido y de pie junto a la ventana, como si quisiera huir de su propia casa. Detrás de él, Vivian de Brett avanzó con una gracia estudiada. Hablaban en susurros, y aunque las palabras quedaban amortiguadas por el muro de libros, ningún susurro es tan bajo cuando no hay ruido en la casa. «Gabriel. Los rumores volverán», dijo Vivian, el tono impaciente, pero melancólico. «A veces parece que olvidas la importancia de las apariencias». Gabriel no respondió de inmediato. Cruzó los brazos, la mirada clavada en la oscuridad exterior como quien vigila un peligro remoto que no termina de llegar. «No olvido nada, Vivian. Pero no puedo vivir de rumores ni de recuerdos. Debo pensar en Evelyn, y en lo que es justo». Vivian se acercó, su figura alta y envuelta en encaje rozando el hombro de Gabriel, quien ni se inmutó. «No seas necio. Hay otras soluciones. Si compartieras conmigo ciertas decisiones, podríamos ayudarnos mutuamente». El silencio entre ambos se llenó de significado frío. Clara sintió que invadía un territorio prohibido. Al dar un paso atrás, rozó una mesa baja y la madera crujió, aunque ella deseó hacerse transparente. Vivian giró la cabeza. Sus ojos de un gris acerado brillaron fugazmente antes de clavar la mirada en la penumbra. Sin palabras, identificó la silueta de Clara. Una pequeña sonrisa, apenas perceptible, se formó en sus labios.
Despacio, se apartó de Gabriel. Parece que no estamos solos, después de todo. Gabriel volteó, con el entrecejo fruncido, pero Vivian le tocó el brazo y lo contuvo. Luego se acercó a Clara, quien recogió apresurada los libros. Señorita Winters, dijo Vivian, controlando la dulzura en su voz como si templara un filo. Es admirable ver la dedicación de los empleados a altas horas. ¿Emplea este mismo empeño en guardar discreción? Clara tembló apenas. Se obligó a enderezarse. Solo buscaba un libro para la niña. No he oído nada importante. Vivian bajó la voz, casi en un susurro. Esperemos que siga siendo así. Gabriel murmuró algo ininteligible. Un incómodo silencio llenó la estancia. Vivian se marchó primero, perfumando el aire a lavanda y promesas rotas. Clara, sola en la biblioteca, se sintió humillada. No sabía qué había presenciado. Una confidencia, un acuerdo o el final de una antigua intimidad. Dejó el libro en la mesa y, al acercarse al escritorio, notó el tirador suelto de un cajón inferior. Sus manos temblaron. Tiró con suavidad y encontró el compartimento cerrado, resguardado por una llave que no tenía. Sin embargo, un extremo de papel emergía por la hendidura. Se trataba de una carta sellada, intacta. Notó el escudo de la familia Hawthorne en la cera azul. Entre la duda y el miedo, retiró la mano y cerró el cajón. Apenas se atrevía a respirar. Llevó los libros hacia la escalera, con la imagen persistente de Vivian en su mente y la certeza de un secreto que aún no lograba descifrar. Así comprendió que, a veces, el verdadero peligro no es lo que uno ve, sino aquello que calla las paredes. A la mañana siguiente, la neblina apenas se disipaba sobre la avenida cuando Gabriel aguardó en el despacho. El ambiente, a pesar de la tibieza de la chimenea, parecía cargado de una inquietud nueva. Clara entró con los ojos bajos, sosteniendo aún el locket de su madre entre los dedos, como si acariciándolo pudiera hallar respuestas que escurren entre los días. Gabriel la invitó a tomar asiento. Su voz, por primera vez en mucho tiempo, fue despojada de autoridad. Clara. No puedo fingir que mi situación es sencilla, ni que mis intenciones son puras, empezó, la mirada anclada en el abismo de sus propios pensamientos. Evelyn necesita estabilidad, y los ojos de la ciudad no perdonan. Mi propuesta es una especie de trato. El silencio entre ambos no fue ofensivo. Más bien, pareció crear un espacio donde las palabras podrían significar más de lo evidente. Un matrimonio de conveniencia, dijo Clara, como quien repite una lección dolorosa. Para proteger su nombre, y a su hija. Gabriel asintió. Fue un gesto corto, apenas un leve movimiento de cabeza. No puedo dar lo que no poseo, continuó. Mi pasado, y muchas cosas de esta casa, son nudos sin desatar. Solo puedo prometerle honestidad mínima y respeto. La sinceridad abrupta la conmovió más que cualquier halago. Durante un instante, el peso de la decisión pareció precipitar la habitación hacia el fondo del río. Clara sintió que la infancia lejana de Evelyn, las miradas de Servants y la amenaza sorda de Vivian gravitaban sobre sus hombros. Palpó el locket, recordando el calor ausente de su tierra y la promesa no pronunciada de su madre. Yo también tengo condiciones, señor Hawthorne, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Le exijo verdad, aunque duela. Y respeto, no caridad. Si alguna vez me oculta algo importante respecto a esta casa, a su hija o a mí, nuestra unión quedará sin valor. La gravedad de sus palabras logró algo inesperado. Gabriel se permitió una mirada dulce, casi vulnerable, que le endureció el gesto de inmediato. Prometido. No por obligación, sino porque le debo eso, a usted y a Evelyn. Un largo silencio. Luego Gabriel extrajo de su abrigo un pequeño llavero y lo depositó sobre el escritorio, empujándolo hacia ella con dedos inseguros. Por un segundo, sus manos, frías, pálidas, rozaron las de Clara. Esto abrirá los escritorios principales y los armarios importantes de la casa. Mi pasado no está encerrado. Quiero que usted tampoco lo esté. Clara sostuvo la llave en el hueco de la mano. Sintió el peso del metal, y el frío del objeto le caló hasta el corazón. Los pasos firmes de Mrs. Agnes Shaw resonaron en el pasillo. Entró sigilosa, observando primero a Gabriel, luego a Clara, con una inquietud apenas disfrazada. ¿Le sirvo otro café, señor Hawthorne? No, gracias, Agnes, respondió Gabriel, casi en un susurro. Creí que haría lo correcto. Pero lo correcto rara vez se siente justo. Mrs. Shaw se detuvo junto a Clara, apretó suavemente su hombro y le susurró. No se preocupe, niña. A veces prometerse no es más que aprender a confiar en los silencios. Gabriel se volvió hacia la ventana, las manos juntas tras la espalda, el rostro tenso. Clara jugó con la llave y el locket, aferrándose a ambas cosas como a promesas de identidad y futuro. Por primera vez desde su llegada, el murmullo de la casa pareció detenerse, expectante,
como si el destino mismo estuviera midiendo los próximos pasos de sus habitantes. Así, la promesa silenciosa y el pacto forzado quedaban sellados, envueltos en un miedo bautismal y una esperanza clandestina, inaugurando el verdadero comienzo de lo que se avecinaba. El humo lechoso del amanecer persistía todavía en los jardines de la residencia Hawthorne cuando Clara, ahora señora de la casa, avanzó por el pasillo central intentando evitar cada crujido en la madera. Los cuadros de antepasados parecían medir su paso con ojos de juicio. Se detuvo ante el espejo del vestíbulo. Todavía llevaba el vestido del día anterior, el broche de perlas heredado de su madre ceñido a la clavícula como una promesa personal de dignidad. Ni los criados la miraban a los ojos. En la sala de desayuno, la mesa relucía, pero sobraba cubertería. Ningún miembro del servicio parecía dispuesto a acercársele. Los murmullos morían apenas pisaba el umbral. Clara, aferrándose al locket oculto bajo su cuello, se sentó con elegancia, desplegando la servilleta. Un temblor mínimo en los dedos, que obligó a reprimir apuro y fragilidad. Pareció un acto trivial, pero era su batalla silenciosa contra la hostilidad del entorno. Gabriel entró, apurado, el rostro horadado por noches de insomnio. Saludó con voz neutra casi ajena, esquivando su mirada. Se sirvió café y o con acento agudo el diario, sin detenerse una sola vez en la página. Entre ambos, solo el tic-tac del reloj llenaba el vacío. Había en él una tensión contenida. La mandíbula apretada, la cicatriz casi invisible marcando la comisura derecha del labio. Clara buscaba palabras mientras sorbía lo que no podía tragar. Intentó decir algo sobre Evelyn, las lecciones, una sonrisa, una dificultad con las tablas de multiplicar. Gabriela sintió distraídamente. Los días recientes parecían haberse borrado. Los pactos, las promesas, el atisbo de vulnerabilidad que le había mostrado la noche anterior, todo estaba sepultado por el silencio. De repente, se levantó bruscamente y, sin mirarla, se excusó antes de desaparecer por el corredor, como si la proximidad lo incomodara. En ese momento entró la señora Shaw, con su andar decidido y la expresión maternamente firme. Se inclinó y susurró, casi como confesión. Debe aprender a distinguir el verdadero peligro del simple desdén, señora Winters. Hay historias que no han salido del papel tapiz de esta casa. Y no todos son tan fieles como aparentan. La miró con suavidad, rozándole la mano. Confía en quien merece su confianza, pero no entregue su corazón a ciegas. Cruzó la sala, pausando a la entrada. Usted sabrá cuándo buscar las respuestas, aunque tal vez duelan. Aquí, toda sonrisa esconde algo. Clara sintió por primera vez la soledad, la dignidad resistiendo al desaliento. Volvió a palpar el locket. Dentro, la fotografía desvaída y las palabras grabadas. Honra lo perdido, sigue adelante. Los pasos de la señora Shaw resonaron cuando se alejó, y Clara supo que la norma en esa casa sería la sospecha, el aprendizaje lento, la espera silenciosa antes de cualquier pertenencia real. En la oficina de la ciudad, donde la luz caía oblicua y el aire olía a papel y madera antigua, Vivian se presentó ante el señor Clemens con la delicadeza de quien está acostumbrada a manipular voluntades, no solo muebles. Extendió una carta con membrete elegante sobre el escritorio, y sonrió, pero sus ojos no rieron. Está hecho, Harold. Susurró, cada palabra delineada por un dejo de impaciencia. El abogado evitó el encuentro directo de miradas, revolviendo papeles. Como solicito, señorita de Brett, murmuró, deslizando el sobre apaisado hacia ella. El sello, grotescamente formal, indicaba la falsedad con la superficialidad del documento. Anulación de matrimonio, Clara M. Winters y Gabriel J. Hawthorne. Vivian lo paladeó como si ya tuviera el futuro en la palma de la mano. Bien, espero que la discreción siga siendo su fuerte, Harold. Sabrá que estos papeles pueden cambiar muchas fortunas. No solo la de Clara. La voz del letrado parecía arena arrastrada. No me agrada esto, señorita de Brett. La ley es una herramienta delicada. Y la verdad, una brasa difícil de manejar. La verdad, rió Vivian, bajando la voz, la escriben quienes tienen algo que perder. O que ganar. Guardó el documento en el bolso, levantando la barbilla. Y le aseguro que pronto, todos lamentarán haber subestimado a la familia de Brett. Dejó la oficina con el trofeo oculto, su perfume flotando en el aire pesado de sospecha y reproche. Mr. Clemens se quedó reclinado en su silla, los dedos crispados, la conciencia doliéndole en cada nudillo. Semanas después, en un almuerzo en el jardín, Vivian apareció radiante, engalanada de verde esmeralda, su voz deslizándose como aceite por cada frase, regalando cumplidos sutiles a las damas mayores, bromas livianas a los caballeros. Cuando se acercó a Clara, sus palabras iban forradas de veneno tibio. Querida señora Hawthorne, qué admirable su fortaleza. No todos tendrían su entereza frente a aspiraciones tan abruptas, dijo, mostrándole una sonrisa tan blanca como su guante.
En algunas familias, la legalidad se pone en duda con tanta facilidad, ¿no cree? Pausa de expectativa, especialmente cuando alguien, tan joven, se ve forzada, digamos, a casarse tan rápido. Clara, rígida, tomó el vaso de limonada y lo sostuvo sin beber. Algunos hacemos lo que debemos, señorita de Brett, no lo que nos conviene. Vivian inclinó la cabeza, contemplando el reflejo del sol en su copa de cristal. Más razón para protegerse de quienes desearían ver su felicidad anulada. En estos días, la opinión pública es tan peligrosa como una pluma mojada en tinta. La amenaza flotó, indiscutible, entre risas y conversaciones ajenas. Pero el miedo permaneció cosido al paladar de Clara, más real que cualquier rumor. La tarde siguiente, Gabriel, inusualmente sereno, propuso un paseo por el Central Park con Evelyn. El aire era limpio y los carruajes se deslizaban en la distancia, perdidos entre la multitud elegante. Clara observaba a Gabriel sujetar la mano de su hija, tierno solo en los detalles inadvertidos. Cómo le sujetó el abrigo al detenerse, cómo la levantó en brazos al cruzar un charco. La niña, de pronto, preguntó: «Papá, ¿cómo era mamá? ¿Por qué no ríes cuando hablamos de ella?» Gabriel se detuvo, sus ojos un refugio asediado. Por un instante, Clara vio ese desgarro en su mirada. Más allá del duelo, había miedo. Su respuesta, pausada, salió con esfuerzo. «Tu madre era bondad. Nunca supe entenderla». La conversación murió. Clara, en ese vacío, buscó la mano de Evelyn y ésta se la entregó, con la fe ciega y sencilla de los niños. Siguieron caminando, sin palabras innecesarias. De regreso en la casa, Gabriel la observó desde el umbral de la biblioteca, donde la luz dorada caía sobre el polvo. Por primera vez, la miró como quien contempla una herida en proceso de curación. «Gracias por hoy», susurró, sin esperar respuesta. «Hay cosas que no sé decir, pero las noto». Cuando él salió, Clara se acercó al escritorio cerrado. Notó la llave oculta bajo un libro, la mano temblorosa de anticipación, pero el eco de los pasos regresando la detuvo. Escondió de nuevo la llave, conteniendo el aliento. La puerta se abrió, era Evelyn, buscando a su muñeca perdida, y ese gesto mínimo devolvió la calma a la estancia. Clara se llevó la mano al locket. El misterio del cajón cerrado seguía latente. Pero el sufrimiento de Gabriel, y el de ella misma, tejían ahora un lazo nuevo, sutil, incierto, ganado palmo a palmo. Como si cada uno tuviera aún algo importante que perder, antes de permitirse, siquiera, desear algo que los redimiera. Vivian ejercía su dominio con una delicadeza cruel. Bajo las luces cálidas del salón de la Sociedad de Beneficencia, su risa se filtraba como veneno en el aire perfumado. Los murmullos se multiplicaban a su alrededor. Altivas damas en sedas relucientes, caballeros graves, todos atrapados por las palabras que Vivian susurraba. Que la esposa de Gabriel Hawthorne, Clara, no era tan virtuosa ni tan legítima como aparentaba. Solo bastaba una sutil insinuación, hilada con destreza, para transformar fascinación en duda. Clara sintió el cambio incluso antes de escucharlo. El ambiente, cargado hacía tan solo un instante de oro y música, se volvió frío. Las sonrisas se tornaron distantes, las conversaciones se silenciaron a su paso. Nadie extendía ahora el saludo, y los ojos la miraban no como igual, sino como advenediza. En la mesa de donaciones, la señora Porter, quien antes la había invitado a pasear por el conservatorio, apenas asintió con indiferencia. Los rumores rodaban, los comentarios, afilados, alcanzaban sus oídos. «Diosa caída, disfrazada de pureza», murmuró Vivian con calculada voz junto al piano, mirando de soslayo a Clara y asegurándose de que media sala la escuchara. «Así es la nueva señora Hawthorne. Qué increíble la rapidez con la que algunas personas olvidan de dónde vienen». Un silencio tenso cortó el aire. Gabriel, distante, apoyado junto a una columna, observó primero a Vivian y luego a Clara. No se acercó. Sus ojos claros, impenetrables, parecían demandar una confesión muda que Clara no comprendía del todo. De pronto, el fastidio de la multitud creció. Una pareja bloqueó la salida y, al tropezar, la empujaron apenas, pero lo suficiente para que el pequeño relicario que Clara portaba en la cadena de su cuello cediera y cayera. Ni se permitió agacharse a buscarlo. Su instinto fue huir, avanzar entre las risas sofocadas y las miradas de reojo. En la confusión, la música volvió a sonar, y la noche siguió girando, pero para Clara el tiempo quedó suspendido en ese instante. Al salir de la sala, en un rincón oculto por las sombras, Mrs. Shaw vio el destello apagado del relicario caído entre los tapices. Lo levantó con sumo cuidado, reconociendo en su peso y su frío una parte de la niña que la señora Hawthorne había sido antes de casarse. Sin decir palabra, lo guardó en el profundo bolsillo de su delantal. Arriba, en la galería, Clara se detuvo, temblorosa, golpeada por una mezcla de vergüenza y desapego.
Podía escuchar los ecos de su nombre en labios ajenos. Buscó en la penumbra la figura de Gabriel, pero él, en su orgullo adusto, continuaba abajo, rodeado de conocidos, sin buscarla siquiera con la mirada. Había entre ellos una distancia irreparable, o al menos, en ese momento, insalvable. La carruaje de regreso fue una sucesión de silencios. Gabriel, recostado en su asiento, nunca cruzó palabra con ella. Leyó un telegrama, fingió interés por el paisaje nocturno. Cada grieta de la tapicería parecía más interesante que la ansiedad de su esposa. Clara apretó en una mano la cadena rota de su cuello. Solo se atrevió a romper el silencio, casi en susurros. Gabriel, ¿es cierto lo que dicen? ¿Vas a escuchar los rumores, o a escucharme a mí? Él guardó el telegrama sin mirarla. ¿Acaso tengo alternativa? Cada vez que confío, el precio es demasiado alto. Si he de proteger lo que me queda, Clara, debo ser cauto. Ella giró el rostro hacia la ventana, mordiendo el llanto. Si tu único propósito es la cautela, entonces ni siquiera me queda el consuelo de tu duda. Él no respondió. Llegaron a la mansión bajo la lluvia, bajaron por separado, y la puerta se cerró con más estrépito del que ambos hubieran deseado. Esa noche, el relicario de Clara descansaba bajo la custodia de Mrs. Shaw, reluciendo bajo la luz de la lámpara tenue en la cocina. Mrs. Shaw estudió el pequeño retrato dentro, una niña y su madre, idénticas en la seriedad de la mirada, y suspiró, sintiendo que la fortaleza de Clara se desmoronaba, frágil como ese objeto huérfano. Al amanecer, Gabriel entró en el despacho con el rostro ensombrecido, encontró a Clara sentada, inmóvil, listando un par de cartas y doblando un pañuelo. Era un adiós sin explicaciones ni arrebatos, frío y solemne. Gabriel rompió el silencio. Exijo honestidad, Clara. Si hay algo que ocultas, este es el momento. ¿Sabes quién echó a rodar esos rumores? Ella no contestó de inmediato. Las manos le temblaban al dejar la carta sobre la mesa. No puedo convencerte de lo que no ves en mí, Gabriel. Pero tampoco me quedaré aquí para que las palabras ajenas decidan mi destino, ni para intentar ganar un amor que no se me ofrece. Gabriel se cruzó de brazos, mantuvo distancia. Su voz, apenas un susurro, era más dura por lo contenida. ¿Pretendes abandonarlo todo, así, sin luchar? No estoy huyendo. Solo no deseo humillarme más, ni ante Vivian, ni ante nadie. Ni siquiera ante ti. Dejó la sortija nupcial sobre la mesa. Avanzó despacio hacia la salida. Cuando llegó a la puerta, se detuvo, giró para mirarlo una última vez, como quien deja una promesa herida suspendida en el aire. Te dejo la carta. Léela. Tal vez algún día comprendas. Gabriel no hizo ademán de detenerla. Los pasos de Clara resonaron por el vestíbulo, y ella desapareció tras el portón, llevándose apenas una pequeña maleta. El despacho quedó en penumbra. Gabriel, de pie, contempló la sortija y la carta sellada. Durante largos minutos, la sostuvo entre los dedos como si pesara una eternidad, incapaz de decidir si abrirla o destruirla. El orgullo vencía al deseo. Afuera, la llovizna golpeaba los ventanales, repitiendo un lamento persistente. En la cocina, Mrs. Shaw acarició el relicario rescatado, preguntándose si debía devolvérselo, o si aún había un lugar seguro al que Clara pudiera regresar. Guardó el objeto en un cofre, junto al linimento y las cartas antiguas de la casa. Algunas pérdidas solo pueden restituirse cuando el alma esté preparada. Días después, el rumor de la partida de Clara corrió por toda la ciudad, mezclándose con nuevas especulaciones. Vivian era la reina victoriosa del escándalo, más poderosa, urdiendo nuevos planes. El silencio de Gabriel, observado por los criados y allegados, daba pie a las conjeturas. Nadie sabía si él leía, noche tras noche, la carta sellada que Clara le dejó. A veces la miraba, absorto, incapaz de decidir, su rostro desgarrado en la sombra, dividido entre el resentimiento y el deseo sordo de reconciliación. En la vieja habitación de huéspedes de una casa periférica, Clara encontraba refugio entre parientes lejanos, personas amables pero distantes, que no preguntaban por pasados ni aspiraciones. En su pecho, se grababa la ausencia del relicario y del amor que se atrevió a esperar. Sabía, por las cartas que no escribía y las palabras no dichas, que su exilio era necesario, pero no deseado. Cada noche, su resignación crecía. Aprendió a callar su dolor, a no esperar clemencia de quienes prefieren las dudas al consuelo. Mientras tanto, en el despacho de la mansión, Gabriel dejaba la carta intacta en el primer cajón, junto a documentos que no se atrevía a revisar, y entre estos, sin saberlo, dormían los papeles de la falsa anulación que Vivian guardaba como su próxima arma. El viento rugía en la ciudad, presagiando tormentas mayores. La separación de Clara y Gabriel, forjada en la desconfianza y la humillación pública, dejaba heridas profundas.
Ambos, empobrecidos de certezas, solo podían sostenerse en la esperanza mínima de que la verdad, cuando se revelase, llegaría demasiado tarde, o justo a tiempo para que el corazón aprendiera, por fin, a hacer sus propias promesas. Nadie en la casa de los Milton habla mucho a la hora del desayuno. No hay tiempo, todos tienen algo que preparar, un bulto que cargar, una deuda que saldar. Clara se desliza por esa rutina en silencio, sujeta por la gratitud y el pudor. La mesa es de madera resquebrajada, la loza desigual. Ella no se queja. Son familiares de su madre, gente sencilla y seca que la recibieron solo porque temían el castigo divino. Sabe que la consideran un estorbo. Sabe también que nada se les debe. Fuera, la nieve ha perdido su blancura y la ciudad parece sumida en un invierno perpetuo. Algunas tardes, Clara sale a caminar sola, las manos hundidas en los bolsillos del vestido viejo. El cuerpo se le ha afinado, el rostro, más pálido. Cada paso es un recuento de pérdidas. La dignidad, el futuro, el lazo de confianza trenzado con Gabriel, destruido por lo que ella cree culpa suya. Cuando mete la mano en el bolsillo y no encuentra el guardapelo, una punzada le parte el pecho. Ese vacío ya no se llena, pero tampoco duele menos. Ha pasado más de medio año. A veces sueña con Evelyn. En la penumbra húmeda del cuarto alquilado, recuerda sus risas, la calidez de su abrazo mutilado por la enfermedad. Las cartas llegan solo de vez en cuando, detalles impersonales, retazos de obligación. En una de ellas, apenas una línea marginal. Evelyn Hawthorne ha enfermado. Nadie más lo menciona. Clara repite el nombre en la oscuridad, sumida en una rabia fría. Le han robado hasta la posibilidad de cuidar a la niña. La vida diaria aquí exige una resignación sin palabras. Clara cose y lava, barre y sirve, nunca reclama. A veces, en el silencio nocturno, piensa en quién era antes. Otras, en quién será, si sobrevive a este exilio impuesto. El legado del dolor a veces parece un mar inabarcable, pero hay noches en que, inexplicablemente, brota una voluntad débil. Es pequeña, apenas un pensamiento. Aún no estoy vencida. Una fría tarde de febrero, el timbre de la casa suena a destiempo. Nadie espera visitas, y menos aún, un coche de alquiler. Son los pasos de Mrs. Shaw los que resuenan en la entrada. Su presencia desentona con la modestia del pasillo. Sin embargo, sus ojos están hundidos, húmedos de angustia y esfuerzo. Trae consigo un pequeño paquete, envuelto en la seda deslucida de la vieja casa Hawthorne. Clara apenas tiene tiempo de articular el saludo. Un silencio largo cae entre ellas, no hay palabras para nombrar todo lo perdido. Mrs. Shaw mira alrededor, asegura la puerta y, al fin, deposita el paquete en las manos de Clara. Abre la envoltura. Es el guardapelo. Su madre lo había regalado la noche antes de morir. El frío le sube por los dedos, hasta que siente el peso del fino oro en la palma. Mrs. Shaw apenas la mira cuando señala la pequeña abolladura en el reverso. Lo encontraron en el suelo de la biblioteca, después de aquella noche, murmura. Nadie preguntó, ni nadie le explicó a Gabriel cómo llegó allí. Pero la casa, desde tu partida, se ha vuelto inhabitable. El personal anda como sombras. Evelyn pregunta por ti a media voz y la señora de Brett. Aquí se le quiebra. Solo un momento. La voz. La señora de Brett habla de ti en cada esquina. Afirma que Gabriel firmó los papeles para anular el matrimonio y dice que pronto toda la ciudad sabrá la verdad. Clara traga saliva. ¿Qué verdad? He visto los papeles, susurra Mrs. Shaw, apartando la mirada. No llevan el sello verdadero, pero parecen legítimos. Hay algo sucio en todo esto, Clara. Me temo por Evelyn, y hasta por el señor Gabriel. Ella parece tenerlo todo bajo control. La habitación se encoge bajo el peso de esas palabras. Un momento, Clara se permite apretar el guardapelo. Es la primera vez en meses que siente algo parecido a esperanza. No por él, no es Gabriel quien le devuelve ahora el pulso a su sangre, sino la certeza de que Evelyn la necesita y que aún queda algo dentro de ella que no han podido quebrar. Gracias, susurra, a punto de romper en llanto. Pero se contiene, no hay tiempo. ¿Por qué has venido realmente, Agnes? Mrs. Shaw le estrecha la mano, áspera y tibia. Porque eres lo mejor que les ha pasado, y porque nadie defiende la verdad si no lo haces tú primero. Ven, hazlo por ella. Clara guarda el guardapelo bajo la blusa. Su rostro, sereno pese al temblor, muestra una resolución forjada en la desgracia. Lanzar su orgullo a los pies de todos le resulta insoportable, pero irse sin pelear por Evelyn y por ella misma, aún más. Esa noche no duerme. Hace un balance callado, no le quedan muchas cosas propias, pero la dignidad es una de ellas. Cuando amanece, su decisión es firme. No vuelve a mirar atrás. Va de regreso, no como esposa mendicante, sino como madre de un legado robado y como única defensa ante la mentira.
La sala principal de la mansión Hawthorne está colmada de rostros conocidos y hostiles. Nadie sonríe. Vivian DeBrett, de pie en el centro, viste como si su cuerpo emanara luz propia. Cada palabra en susurros, cada movimiento estudiado. Su triunfo ya casi absoluto. Sostiene papeles entre las manos, documentos con el sello quebradizo de la ley. Los agita ante la concurrencia mientras repite la farsa. La señora Winters no fue sino una impostora, una aventurera. Aquí está la prueba. Gabriel mismo lo admite. El murmullo crece, algunos invitados se alejan un paso de Gabriel, cuyos ojos grises no pestañean, clavados en el papel, el rostro inmóvil. Parece una estatua al borde del derrumbe. Nadie ve a Harold Clemens detenerse tras otro mayordomo, sudoroso, la frente humedecida por más que fiebre, culpa. Lleva semanas viendo las falsificaciones, ha callado demasiado tiempo. Tose y prueba acercarse a Gabriel, pero la multitud le bloquea el paso. Por un instante, se debate entre la lealtad y el miedo. Vivian alza la voz. Aquí están las pruebas de la anulación. He considerado que la sociedad debe saber en quién confía. Por el bien de la niña. Por el buen nombre de la familia Hawthorne. El silencio retumba más agudo que cualquier escándalo. Por detrás, algunas damas ahogan sollozos, otras sonríen con la cruel satisfacción de los que nunca serán tocados por la vergüenza. Gabriel permanece quieto, el papel temblando apenas entre sus dedos. Hay una carta, sellada aún, bajo el tintero de su despacho, no la ha abierto desde el día que Clara se fue. Sabe que algo anda mal, pero ahora, rodeado por miradas adversas, no encuentra fuerzas ni para defenderse. Mr. Clemens avanza finalmente un paso, la voz sorda y apretada en la garganta. Señor Hawthorne. Pero Vivian se adelanta, impidiendo la confesión. ¿No nos esclarece, Gabriel? ¿Nos cuenta cómo fue forzado al altar? La pregunta, astuta, lo arrincona en su propio silencio, y el eco se apodera de toda la sala. En ese instante, Gabriel siente el fango subirle al corazón. Ha perdido el control, ha perdido la confianza, y quizá la única oportunidad de redimirse. Nadie nota en ese momento la figura encorvada de Mr. Clemens girar hacia la puerta, ni la sombra silenciosa de Clara, guardapelo cerrado en el pecho, cruzar el umbral. En la mansión de los Hawthorne, la mentira parece reinar. Nadie, ni Gabriel, ni Evelyn, ni siquiera la leal Mrs. Shaw parecen tener el poder de cambiar el destino. Y en ese abismo, Vivian brilla. Se sabe invicta, saborea el momento en que por fin destruye para siempre lo que no pudo poseer. La sala principal de los Hawthorne reluce para la velada, pero el aire está tenso, saturado de palabras no dichas y promesas rotas. Las voces de la alta sociedad se apagan de golpe cuando, entre murmullos, la silueta de Clara se recorta en el umbral. La luz tiembla sobre su vestido sencillo. El pequeño relicario, el que Gabriel creía perdido, ahora descansa reluciente sobre su pecho. Los murmullos se convierten en susurros venenosos, y Vivian, al verla, extiende los labios en una sonrisa perfumada de veneno. Clara no busca a nadie con los ojos. Camina recta hacia el salón donde Gabriel, rígido junto a la chimenea, recibe condolencias envueltas en diplomacia. A su lado, Vivian sostiene los supuestos documentos, esas sábanas manchadas de mentira que proclaman la anulación de su matrimonio. El silencio se hace opresivo, todos esperan el escándalo. Agnes, desde una esquina oscura, observa a Clara con un temor silencioso, como si temiera que fuera a quebrarse con el viento. Vivian da un paso al frente. ¿Has regresado a exigir algo más, señorita Winters? ¿O simplemente a presenciar tu propia ruina? Su voz es un látigo envuelto en terciopelo. Clara la mira, la rabia contenida bajo una capa de dignidad férrea. No reclamo nada que no sea mío, señora DeBrett. No he venido a arrodillarme ante mentiras. Gabriel la observa. Sus ojos, que antes la buscaban incluso en la ausencia, hoy están ausentes, cerrados como puertas ante la intemperie. Clara alza el relicario, temblando apenas. ¿Tampoco reclamarás lo que llevas colgado al cuello? Ese recuerdo, insinúa Vivian, y su burla tiene filo. Es todo cuanto te queda. Un rumor recorre a los invitados, ansiosos por ver la caída. Clara no huye. Por primera vez, levanta la voz sin temblar. Ese relicario es la última promesa que recibí en esta casa, dice, la mirada hincada en Gabriel. Y esa promesa la haré valer ante todos. Los documentos falsos aparecen entonces, desplegados ante la multitud. Vivian, con gesto triunfante, lo sostiene para que todos vean el sello de Hawthorne. Han quedado anulados sus votos. Lo siento, Gabriel, pero esta farsa ha terminado. Un eco gélido recorre las paredes. Gabriel, incapaz de articular palabra, se aferra al mantel como si lo sostuviera el abismo. Pareciera que hasta aquí ha llegado la dignidad de los Winters. Hasta aquí, la invocación última del amor. De pronto, Harold Clemens asoma. Su andar es lento pero firme.
Sus ojos, cargados de cansancio y fe, van de Vivian a Gabriel, de Gabriel a Clara. Pisando el mármol, ofrece un papel diferente, arrugado, sellado con cera gastada. Gabriel, ha llegado la hora de enfrentar lo que alguna vez se negó a leer. Gabriel vacila. La sala entera se tensa. Vivian lanza una risa seca. ¿Otro truco de un viejo abogado? Pregunta con desdén. Clemens la ignora y coloca la carta en manos del patrón. Gabriel la mira largamente. Sus manos tiemblan al quebrar el sello. La noche no puede desgarrar más esta casa de lo que ya ha hecho tu ambición, Vivian, dice Clemens, apenas audible. Gabriel, con voz ahogada, lee en silencio. La sala, expectante, contiene la respiración. Entre las líneas, el color abandona su rostro. Cierra los ojos y por un instante, apenas perceptible, lucha con un dolor reticente. Luego, cruza la carta a Clara. Ella la lee, y sus labios tiemblan. Vivian, por primera vez, parece vacilar. Un destello de temor se cuela en su expresión. Clemens revela otro folio. Señores, anuncia, presento pruebas de la falsificación. La anulación jamás fue reconocida. Ni por Gabriel ni por ley alguna. El asombro es un latigazo. El círculo de invitados susurra, el escándalo apenas contenido. Pero tampoco hay consuelo en la verdad. Se ha revelado el artificio, sí, pero aún quedan ruinas por barrer. Gabriel contempla a Clara, su voz quebrada. Te pido perdón. Por haber dudado, pero no puedo pedirte que me creas. Clara observa los restos de la carta, la tinta borroneada con lágrimas antiguas. Por primera vez parece pequeña, despojada de todo, incluso de sí misma. Agnes la busca con la mirada, pero ningún gesto podría consolar ese abismo. Vivian, vapuleada, apenas logra sostener el aplomo. Ya no hay apoyo a su alrededor. Los invitados retroceden, murmurando. Aún así, Clara no se mueve. Apenas un susurro escapa de sus labios. ¿La verdad basta para recomponer lo que hemos perdido? Un silencio letal desciende. Cada rostro refleja una herida abierta, una ruptura definitiva. Los ojos de Evelyn, desde el pasillo, se llenan de lágrimas. La niña comprende, por fin, que las promesas pueden romperse. Todo se ha derrumbado. Clara sostiene el relicario, y a la vez, lo suelta. No hay brazos, ni fe, ni salvación. Gabriel, de rodillas, inclina la cabeza. Es el fin. La casa de Hawthorne se desploma sobre sus cimientos de mentiras y secretos. En la penumbra, solo el sonido del papel desgarrado y el llanto de una niña. La desesperación es absoluta. Gabriel ha perdido la fe de su esposa, la niña a su madre escogida, la casa su sentido. El amor parece una fábula cínica, el perdón un horizonte inalcanzable. La multitud se dispersa en murmullos cortados. Clemens retira los documentos, sin una palabra más. El olor a cera y a flores marchitas invade la sala. Clara, con las manos abiertas y vacías, mira la puerta. Ni un solo paso hacia Gabriel, ni una súplica, ni siquiera lágrimas. Vivian se marcha sola, ignorada, su mentira ya desnuda pero el daño irremediable. Gabriel permanece solo entre las ruinas de su propio orgullo y error, con los folios arrugados en el puño. Agnes cierra las cortinas en silencio. Evelyn, temblando, se abraza a las faldas de Clara, pero ésta apenas la siente. En ese instante, pareciera que todo ha terminado. No queda amor, ni esperanza, ni hogar al que regresar. Solo el crujido de los sueños rotos y la respiración herida de quienes lo han perdido todo. Solo el leve peso del relicario colgando entre los dedos de Clara insinúa, en lo más profundo de la noche, que la verdad aún espera su momento. Así termina la penuria, en silencio, con una promesa rota suspendida en el aire, y todos los secretos listos para ser enfrentados. Llueve. Hay un silencio distinto en la casa Hawthorne, tenso, expectante. Las gotas portan el peso de las palabras no dichas, de la esperanza enterrada tras semanas de escándalo y soledad. En su habitación, Clara sostiene la carta sellada, temblorosa. Sus huellas, pálidas en el papel, son el único rastro de su verdad. Apenas puede oír los murmullos de la servidumbre en el corredor. Todos esperan algo, nadie osa interrumpir. Gabriel la observa de pie junto a la ventana, incapaz de acercarse. Ha pasado las noches insomne, su sombra cayendo larga sobre la alfombra, demasiado avergonzado para pedir perdón, pero demasiado herido para callar. Evelyn, con el gesto serio de quien conoce la gravedad de los adultos, se sienta en un rincón con el viejo relicario de su madre entre las manos. Con voz apenas un susurro, Clara lee por fin el contenido de la carta frente a ambos. Dice que me perdone, suena a confesión, pero no hay rencor en ella. Que proteja a su hija. Que no permita que la duda destruya lo bueno que aún queda. Dice que nadie es inocente, pero que todos merecemos una segunda oportunidad. El silencio es absoluto. Ni las gotas se atreven a sonar contra el cristal. ¿Por qué no me dijiste nada, Gabriel? Pregunta, los ojos fijos en la ventana.
Gabriel hunde la frente entre las manos. No hay defensa posible. Los meses de orgullo y temor se disipan en una sola frase. Porque temía que me odiaras. Y porque temía, aún más, perder a Evelyn. No hacen falta más explicaciones. Cada uno lleva su propia culpa, cada uno entiende el peso de la soledad. Evelyn, como si entendiera el relevo del silencio, se acerca y extiende el relicario a Clara. Mi mamá dijo que era para ti. Que así sabrías que te quiere de verdad. La mano de Clara, al tomar la joya, tiembla tanto como antes, pero sus dedos ya no buscan huir. Mira a Gabriel durante un largo instante. Siente la pérdida de la confianza, el dolor de la traición, pero también el agotamiento de tantas heridas abiertas. Podría gritar, pero no hay ya fuerzas. Solo queda respirar y elegir. No sé si puedo olvidar, Gabriel. Pero voy a intentarlo. Su voz no es un perdón inmediato, es la promesa paciente de quien ha perdido demasiado para arriesgarse a la mentira. Gabriel asiente, humillado y agradecido a la vez. En los días siguientes, la casa se va llenando, poco a poco, de ese aire frágil y tímido de los comienzos. Gabriel, por primera vez en años, abre los libros de cuentas de la familia en presencia de Clara, deja que ella lea las cartas que temía mostrarle antes. Aparece el señor Clemens, el abogado, discreto como siempre, con los documentos que Vivian usó para amenazar y dividir. Vivian falsificó estos papeles, informa, tendiendo las hojas a Clara y a Gabriel juntos. Ni hay registro en el juzgado ni hay firma legítima. Fue todo un montaje, organizado para destruir su matrimonio y arrebatarle la custodia de Evelyn. Clara repasa las firmas, los sellos borrosos, el papel grueso y mal envejecido por la humedad. Siente en su pecho el alivio y, al mismo tiempo, la ira de haber perdido tantos días al borde del abismo. Gabriel, cabizbajo, no se excusa. Solo mira a su esposa con la certeza de que ahora sí, como nunca antes, el resto depende de ella. Esa noche, bajo la luz dorada de la sala, Gabriel se arrodilla junto a la hija dormida y habla despacio. Te he fallado, Clara. Pero haré cuanto me sea posible para reparar el daño. Ella no responde de inmediato. Deja que el silencio haga su trabajo. Entre ambos, la casa entera escucha el crujido de la madera, la respiración contenida. Acaricia el relicario, lo abre y ve dentro el mechón de cabello rubio, la carta plegada en miniatura, la fotografía desvaída. Sabe que ese eslabón, la memoria, la pérdida, la compasión, será ahora el hilo para reconstruir el futuro. Lo primero que debemos hacer es abrir esta casa, dice al fin. Que no quede entre nosotros nada más oculto, ni para el mundo ni para Evelyn. Gabriel asiente. Y, en ese acuerdo tácito, comienzan la reconstrucción que, hasta ahora, les había parecido imposible. La reconciliación no sucede de golpe. Es un trayecto silencioso, poblado de miradas contenidas y palabras que tardan en llegar. En la mañana gris que sigue, los rumores fuera de la mansión son ya imposibles de contener. La noticia de la falsificación de Vivian empieza a deslizarse entre los criados, las cartas de recomendación caen en desgracia. En el club social, las miradas esquivan a la señora de Brett, ayer intocable, hoy motivo de susurros. Su presencia, tan dominante tiempo atrás, se convierte en un vacío incómodo en cada tertulia. Vivian deambula por los pasillos del hotel donde ha tenido que mudarse. Las maletas mal cerradas y los recibos atrasados sustituyen el bullicio de fiestas y la adulación. Al abrir la puerta encuentra a Mrs. Shaw, que le extiende el sobre con aquellos papeles que creía olvidados. Creo que esto le pertenece, señora, dice la ama de llaves, la voz suave, el rostro impasible. Vivian palidece. Sabe que el contenido es su condena, la prueba ante la sociedad de que toda su influencia se construía sobre mentiras. Apretando el papel, rompe a llorar sin estrépito, en soledad. Nadie acude, nadie asoma la mano. Peor que la humillación es la indiferencia. Mientras tanto, en los jardines de la mansión Hawthorne, Clara observa a Evelyn correr entre las flores. Gabriel, guardando todavía el miedo de perderlas, permanece a cierta distancia, esperando una señal. El relicario brilla débilmente bajo el sol invernal. ¿Por qué vuelves a confiar en mí? Pregunta él, quebrado por la duda. Nunca es tan sencillo, responde Clara. Lo que hemos perdido no regresa. Pero si caminamos juntos, quizá lo que nació en la sombra pueda aprender a buscar la luz. Hay una promesa en su voz, un cansancio sereno. El reloj en el pasillo marca una nueva hora. En el aire, el olor de la tierra húmeda anuncia que algo, posiblemente frágil, quizá duradero, empieza de nuevo. Al otro extremo de la ciudad, las últimas murmuraciones sobre Vivian de Brett terminan en un cierre de cuentas y una renuncia silenciosa. La justicia, tenue pero inexorable, alcanza a todos. Y así, mientras una familia recompone sus lazos con gestos callados de transparencia y la enemiga es reducida a un nombre evitado en los salones, la verdad comienza, finalmente, a abrirse camino.
Cada uno ha perdido algo: orgullo, ilusión, pertenencia, pero, por primera vez, el amor y la dignidad parecen próximos. Entre el peso de los recuerdos y el futuro incierto, solo queda el eco de una promesa. El corazón, renovado, quizás pueda aprender de nuevo. El bullicio del festival inundaba la plaza, con faroles encendidos y risas que se elevaban bajo el cielo azul cobalto de finales de primavera. Los aldeanos se congregaban alrededor del kiosco central, donde flores entrelazadas marcaban el lugar del esperado evento. Gabriel, de traje oscuro pero sin la dureza de antaño, aguardaba al pie del estrado improvisado con una discreta ansiedad en los ojos. A su lado, Evelyn sostenía la antigua medalla dorada contra su pecho, jugueteando con el esmalte pulido, ajena a los murmullos de la multitud. Clara apareció tomada del brazo de Mrs. Shaw, vestida con la sencillez y gracia que la distinguía, los nervios tensando apenas su rostro mientras cruzaba el gentío. Todo parecía pensado para recordarles las diferencias que tanto habían costado, pero en esta ocasión, ningún rostro ofrecía burla. Las miradas eran abiertas, expectantes, algunas incluso asomaban una sincera admiración. Harold Clemens, con mirada cálida y voz grave, alzó la mano pidiendo silencio. Señaló suave a Clara y Gabriel, el sonido de la voz del mentor apagando el rumor. Hoy no celebramos solo la unión de dos almas, celebramos la libertad de amar contra el miedo y la mentira. Hoy, la verdad ha devuelto la dignidad a esta casa y a nuestro pueblo. Gabriel miró a Clara, la respiración contenida. Su mano, temblorosa, buscó la suya. No sé si soy digno de esto, susurró, dejando caer la máscara por primera vez, pero quiero merecerlo cada día. Quise protegerte ocultándome, cuando lo que necesitabas era mi confianza. Clara lo miró, los ojos brillando. Tantas veces había soñado con marcharse, tantas veces sintió que no pertenecía aquí. Pero al enfrentarlo todo, los secretos, la calumnia, la vergüenza, el sentido de hogar, ya no dependía de la aceptación de los demás, sino de su propio valor. Con lentitud, apretó los dedos de Gabriel. No espero perfección, susurró ella, respirando hondo, pero sí, espero la verdad. La acepto, como acepto tu pasado. Yo también llevo cicatrices. Los aplausos comenzaron tímidos, contagiando pronto a todo el público. Evelyn, con la solemnidad de sus 6 años, alzó la medalla. Gabriel la recibió primero, besando la joya con reverencia. Luego, la pasó a Clara, y juntos, la depositaron suavemente alrededor del cuello de Evelyn, sellando así no solo una promesa privada, sino el lazo de una nueva familia. El peso del oro era, por fin, ligero, significaba pertenencia y confianza recuperada. Mrs. Shaw, entre lágrimas orgullosas, murmuró a Clara: «Nunca habías brillado tanto, niña». Harold sonrió, contenido, mientras el murmullo de la aprobación pública crecía. Un par de niños de la aldea se acercó para ofrecer ramos silvestres a la nueva señora Hawthorne. Clara, sonrojada, se agachó para agradecerles. Por primera vez, sus palabras encontraron eco, no murallas. La música comenzó. Gabriel, visiblemente vulnerable, invitó a Clara a bailar. Sus cuerpos se unieron torpemente al principio, sin el compás aprendido de los bailes sociales, pero poco a poco hallaron su ritmo, descubriendo en el roce de las manos una intimidad que no solicitaba testigos. Evelyn bailoteó a su alrededor, sujetando la medalla. Su risa clara fundía viejos resentimientos, y, más cerca que nunca, Gabriel murmuró contra el cabello de Clara: «Gracias por quedarte cuando todo parecía perdido». Los vecinos, antes divididos, unían los brazos en torno a los recién renovados esposos. Entre la multitud, Mrs. Shaw miraba hacia el cielo y, por un instante, recordó a la madre de Gabriel. Promesas de amor que se transforman y renacen, incluso tras la muerte. Al caer la tarde, el festival se convirtió en un banquete improvisado. Los sirvientes compartían mesa con los señores, y Evelyn saltaba de regazo en regazo, repartiendo dulces y risas. Gabriel, ya libre del peso de los secretos, observaba a Clara con una paz que pocas veces había sentido. Clemens apuró una copa de sidra, dirigiendo una última mirada de complicidad hacia su pupila. El círculo se completaba. De la vergüenza al perdón, de la soledad al hogar. La noche cerró sobre la plaza. La última imagen fue la de Clara sosteniendo la mano de Evelyn y la mirada de Gabriel, serena, fija en ese futuro que, por primera vez, creían merecer. Años más tarde, la fachada del antiguo Manor Hawthorne lucía menos fría. Una placa de bronce en la entrada anunciaba: Fundación Hawthorne para la Infancia y la Esperanza, reflejo del cambio que alguna vez solo fue un susurro en el corazón de Clara. En lugar de rígidos criados y temor al escándalo, niños de todas edades jugaban libres entre los rosales, mientras Mrs. Shaw repartía panecillos desde la ventana de la cocina, su risa más abierta y joven que nunca.
Clara paseaba por el jardín, las canas asomando junto a sus sienes. Tomó asiento en un banco de hierro donde, años atrás, aprendió a leer cartas de despedida y cartas de amor. Evelyn, ahora adolescente, sentada a su lado giraba distraídamente la medalla sobre su pecho. ¿Recuerdas cuánto tuve miedo de perderlo todo? Preguntó Evelyn en voz baja, el eco de antiguas dudas empañando su mirada. Clara esbozó una media sonrisa, recordando noches en vela, sangrías de vergüenza y dudas destiladas contra el rumor de la sociedad. Conservar un secreto también es un acto de amor, respondió, siempre y cuando sepamos cuándo entregarlo, y a quién. Gabriel llegó poco después, canoso, aún elegante, trayendo consigo el informe de la fundación. Cada página era testimonio de vidas transformadas, de niños sin pasado a los que se les ofrecía futuro. Se sentó junto a Clara, sus manos, más curtidas, menos temblorosas, envolvieron las suyas. La culpa y la rabia de otros tiempos se habían desvanecido. Lo que antes era miedo a la soledad, se convertía ahora en gratitud constante. Juntos miraron a Evelyn guiar a un grupo de pequeños por el césped. Su voz era firme, compasiva, y cada gesto replicaba la ternura que antes solo fue promesa. El locket centelleaba a la luz dorada del atardecer, girando entre sus dedos como un recordatorio vivo. Los secretos que alguna vez amenazaron con destruirles, ahora eran hilos sutiles que tejían su legado. Mrs. Shaw, sentada a la sombra, tejía una manta azul bebe para el primer hijo de Evelyn. Clemens, jubilado, escribía cartas a otras casas, invitando a nuevas familias a creer en las segundas oportunidades. En la distancia, la risa de los niños era la melodía dominante. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel y por primera vez, sin reserva, permitió que el silencio hablara. Nuestros secretos nos costaron muchas noches de soledad, Gabriel. Pero también nos trajeron aquí. Nos enseñaron a amar de verdad. Gabriel apretó su mano. Nunca olvides que lo que hoy parece una herida, mañana puede ser la raíz de la esperanza. El sol descendía tras el jardín, y la última luz relucía sobre el locket en el cuello de Evelyn. Así, el pasado se convertía en promesa, la vergüenza en justicia. El amor nacido del secreto, redimido a través del tiempo, perduraba mucho después de los susurros y las lágrimas, dejando en la memoria del hogar el eco simple y reparador de la verdad. Todo era, finalmente, paz.